Qué formalidad. Esa cosa cuando te leen la presentación da como una cuestión de... ¡Buah! Bien, voy a retomar esto. A veces soy así, Beto. No, está bien. A veces, claro, futura colega, te imaginas lo que somos capaces de hacer. No, retomo una de las palabras que me pareció bastante interesante, esta cuestión de horizontalidad. A mí me gustaría mínimamente en 1 minuto o 30 segundos, quien se anime a presentarse. Algunos los conozco de vista y por cruzarnos en la misma problemática, la cuestión de género y masculinidades, pero me gustaría, aunque sea algunos de ustedes que se presenten, de dónde son, porque vi el listado que Marisa me pasó, había como una variedad importante, incluso no solo de la provincia de Buenos Aires. Brevemente, ¿de dónde son? Sacando la obviedad del nombre, bueno, y ¿desde cuándo hace que están acá en acompañantes? ¿Quién se anima a romper el hielo? Marcelo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Salazar, yo soy de Berazategui. Es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en este encuentro, así que muy a la expectativa de lo que pueda llegar a hablarse. Gracias. Bárbaro. No, a vos, Marcelo. ¿Quién más? Buenas tardes, mi nombre es Karina. Aparezco como Karina. Gabriel, pero soy Karina. Ok. Tuve la oportunidad de presenciar acompañantes. Pertenezco a la Dirección de Género en el Partido de la Costa. Trabajo con mujeres en grupos de fortalecimiento. Y bueno, conocí a los chicos y son una maravilla. Diego, un genio. De la Costa, Diego, un beso grande. Felicitaciones por tu trabajo y estamos todos esperando los alfajores de la costa. No sé si queda el mensaje. Te invito para cuando quieras. Dale. Escucharon todos, ¿eh? Vamos, todos hacemos camping. Todos. Dale. Vamos. Pero para vacaciones de invierno. Y todos vacunados si podemos. Bien. ¿Quién alguien más? Bueno, mi nombre es Marta. Hola, yo soy de Berazategui y bueno, mi idea es nutrir más lo que es acompañante terapéutico y bueno, hoy en día surge más lo que es violencia de género, así que, y también lo viví, entonces quiero aportar más sabiduría a mi persona. Bien. Mayor reflexión y más espacios de aprendizaje en conjunto, ¿no? Entre todos, indistinto al rol o la capacidad que tenga cada uno o el conocimiento del tema. Bien. Bueno, Marta, ¿había escuchado? ¿Puede ser? Sí, Hola, acá estoy. Marta. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Yo soy de Rosario, soy del colectivo Mujeres de Negro Rosario. Ahí en Rosario lo conocí a Diego en charlas que dio en la Facultad de Derecho. La organización a la que pertenezco acompañamos a mujeres víctimas de violencia, y de donde surge también esta otra organización que se llama Familiares Víctimas de Femicidio. O sea que ahí estamos acompañando no solo a las mujeres que sufren violencia, sino a los familiares de víctimas de femicidio. Y es la segunda vez que participo porque muchas veces se me superponen algunas otras reuniones y demás, pero siempre que puedo participar, lo hago. Muchas gracias por este espacio. A vos por participar y qué orgullo escucharte. Y te lo digo de la manera más folclórica argentina. Qué ovarios, Marta, por tu trabajo y por tu vocación. ¿Sí? Es totalmente admirable. Ojalá algún tiempo tengas justamente el tiempo de escribir tus intervenciones y que muchos profesionales que estamos acá escuchándote y otros puedas volcar todo lo que has hecho. Bueno, un lindo camino gracias. no, por favor, espectacular que estés presente. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Perdón. No, está bien. Como quiera, Soy Nahara, estoy en organizaciones como Movimiento Cultural y participo en el grupo de género y diversidad que nosotros tenemos, donde ahí también asistimos a mujeres en caso de violencia por razones de género. También hacemos talleres y capacitaciones con perspectiva de género y bueno, me encanta este espacio porque es para nutrir, como dijeron, más los conocimientos que ya venimos teniendo. Bien, bien, la juventud. Vamos con la diversidad. Perfecto. Sí, Milton. Hola, Norberto. Hola, Diego.
Yo llego acá por Diego, porque me invitó también a... Él es el embudo, participar. todos caemos Sí, acá, es una Diego. cosa, sí. Trabajé en una oficina de violencia familiar, en la que me interpeló todo lo que hice. Ahora estoy en una oficina que se relaciona con la comunidad en policía, y nadie me obliga, ni nadie quiere que lo haga, que llevar la perspectiva de género a la policía, pero estoy tratando y se están enganchando varios. ¿En dónde es esto, Milton? Lomas de Zamora. Ok, está, bien. Estamos revolucionando un poco las cosas. Bien. Se me viene un par de personajes para que puedas entrevistar y que conozcas y cómo romper una de las instituciones más complejas y teñidas por la violencia argentina y la historia argentina. La famosa y querida, amada bipolaridad con la policía. Bien, estamos todos asentando con esta cuestión. No hay ningún policía presente, ¿no? No sería el momento. Bien, ¿alguien más o comenzamos? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Dale, queda Romina y Viviana quedan, sí. Dale. Mucho gusto, yo soy Romina Benaprés, referente del movimiento cultural. Como dijo Nara, es una compañera y hay otras compañeras más en el espacio. Es la primera vez que participamos. Estamos muy orgullosas de ser parte de la transformación y compartir los saberes. Fui víctima de abuso sexual a los 13 años. Hoy también tenemos en nuestro espacio de movimiento cultural una niña que fue parte y vive conmigo, así que estamos muy comprometidos con la causa. El espacio que conformamos se llama Cunian Bareté, es el espacio de género y diversidad dentro del movimiento cultural, y estamos muy convencidos de que la juventud, como dijiste vos hoy, Norberto, es la base y es el cambio a todo. Totalmente, totalmente de acuerdo. A todos. Admirable la juventud de hoy en día. Viviana, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Viviana es mi nombre. Soy de La Plata y bueno, estoy acá por Marisa, me invitó ella, así que bueno, contenta de estar acá en esta reunión y bueno, y saber de qué se trata, porque es la primera vez que estoy en estos encuentros. Bien, muy bien. Buenas tardes. Sí. Viviana. Otra ¿no? Viviana. Otra Viviana, vamos, Viviana Gutiérrez. Otra Viviana, bueno, yo soy una vecina de Marisa, de Diego, conozco también a Mariela y tuve el placer de participar en una de las últimas, bueno, en el contexto de pandemia, reuniones presenciales que ellos hacen. Soy promotora territorial de género y diversidad, y bueno, y mamá de un adolescente. Y creo yo que ese es el título. Ese es el título. Sí, mamá de un adolescente. Sí. Y creo que, bueno, es como comparten otros que hablaron, es la base, las nuevas Sin generaciones. Duda. Totalmente de acuerdo. Para las nuevas masculinidades, que es este tema en particular, ¿no? Nuevas, ya que la vamos a ver. Claro. Y digamos que la deconstrucción de las generaciones anteriores, que va a costar un poco más, pero yo creo que lo vamos a lograr entre todos. Se puede, sin duda. Bien, tomando las palabras de Viviana y de Romina, qué loco que es lo generacional, porque quizás nuestros abuelos tuvieron la experiencia del voto femenino, ¿no? Evita. Después tenemos la ley, bueno, que lo que se logra con el divorcio. Ya adelantándonos, quizás más en mi generación, el matrimonio igualitario. Actualmente tenemos la cuestión de aborto y toda la ola verde y el despertar de la juventud y la adolescencia. Trabajar en educación a mí me permite escucharlos a ellos, y es fascinante cómo los adolescentes, tanto varones como mujeres y otros, interactúan y hablan de temas que en mi adolescencia, yo tengo 37 años, no se hablaba. Cuestiones de total naturalidad con respecto a identidades de género, y esta cuestión, y que también lo pongo como premisa, que hablar de varón, que hablar de masculinidades no es sinónimo de violencia. Eso como que hay que ya
despejar esta cuestión, ¿no? De que ser varón no implica que uno tenga que ser violento, pero sí que tenemos una herencia simbólica social en torno a esto, ¿no? Esta cuestión naturalizada de que se le permite ciertos privilegios sociales al varón. Sin adentrarme tanto en esto, como para abrir el juego y esta cuestión de horizontalidad entre todos los presentes, y por lo que veo hay mucho conocimiento y mucho abordaje, mucha cuestión de vocación, mucho territorio, que particularmente como trabajador social me fascina y admiro. ¿Qué interpretan ustedes si tuviéramos que hacer como una lluvia de ideas o una pequeña definición de qué es género? ¿Cómo definimos qué es género? El género es una construcción social. Bien, ¿quién la construye? Y nosotros, la sociedad, los medios de comunicación, los medios hegemónicos, nos imponen, ¿no? Un género, ya que decir que nos representamos con cierto género implica representarnos con todo lo que conlleva ese género, ¿no? Ahí me refiero, por ejemplo, los colores, vestimenta y demás. Incluso te agrego acá lo que todos estamos presentes, a ver, me interesaría escucharle también a Marta, ya desde el embarazo, si se sabe el sexo, hablamos de sexo, no género, ahora lo podemos diferenciar, ya va a ser una niña, comprarle todo rosa, pues va a ser un varón, comprarle todo celeste, ¿no? Aún esa criatura no nació, no tuvo su niñez, ni atravesó su adolescencia, y ya se le impone un género, no sexo. Estas cuestiones, ¿no? que trae Nara, que trae como un montón de variables, mucha macro, de todo lo que es atravesado género. Pero género es una construcción social, sí. ¿Quién la construye? Nosotros. ¿A través de qué? ¿Cómo construimos nuestra identidad? ¿Cómo sabemos lo que queremos ser, lo que somos? ¿Quién me dice a mí que soy un varón? Sí, Lourdes. Y a base de todo lo que vamos viviendo a lo largo de la vida, en realidad, lo que nos vamos nutriendo de la sociedad misma. Sino como que siempre tiene que haber otro para que ser uno mismo. Perfecto. Exacto, tiene que haber otro, y eso desde los términos ya clásicos de las ciencias sociales es el famoso proceso de socialización. Claramente. Pues los otros como que también nos dan identidad. Ahí alguien lo dijo, esa palabra que dentro del trabajo social es terrorífica, la familia. Es el primer proceso, la famosa célula de la sociedad donde todos absorbemos cual esponja todo lo que ocurre en nuestra familia y empiezan las posibles identidades. Muchas teorías más clásicas hablan de la famosa unidad biopsicosocial del ser humano, ¿no? Lo biológico, que es la cuestión innata, lo psico, que es la adaptación al medio, y lo social. Esta última, justamente, tomando las palabras de Nara, es la construcción social de nuestras identidades. En esa construcción de nuestras identidades, todo vamos a encontrar con género. Hoy en día se permite más dudar qué identidad puedo llegar a tener, qué identidad me puedo construir, no imponer. ¿Quién te impone? Sí, a veces está la familia. No voy a entrar en cuestiones más oscuras y tóxicas porque no es su lugar, pero también hay cuestiones también donde esta cuestión permeable, que es la famosa escuela como entidad, proceso socializador secundario, lo que es el territorio, el barrio, el grupo de pertenencia de amigos, los primeros noviazgos, probar y no probar, todas estas cuestiones empiezan a endurecer, estructurar esa posible identidad social. Ahora bien, si hablamos de género, siempre han conocido históricamente que es varón-mujer. Hoy podemos hablar de otros. Bien, varón y mujer. Así, hay una de las autoras, creo que es psicóloga, que en este momento no me acuerdo el nombre, ella hablaba de papeles sexuales. Papeles sexuales que, de acuerdo al sexo, no género. Abro paréntesis. ¿Se entiende la diferencia entre género y sexo? Todos me dicen que sí. Bien, perfecto. Sexo biológico, algo innato, natural, género, construcción psicosocial. Bien. Esta cuestión, decía la autora, de los papeles sexuales, que de acuerdo al sexo, no género, hay ciertos roles y características propias para cada sexo. Para la mujer, ¿qué se le ha exigido históricamente? Que sea ama de casa, que sea como la reproductora, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pueden agregar las mujeres presentes? Si se anima algún varón.
que sea madre. Que tenga Todas las hijos. tareas de cuidado, lavar, planchar, cocinar, alimentar a la familia, etc, etc, etc. Que no Mafalda tiene que le trabajar. dijera, y Sí, que Mafalda le dijera a la madre, si vivieras, ¿qué serías? tal cual. Y sabes, te agrego algo más, lavarle los calzones al marido. También. Llevar las También. pantuflas, Dios, Llevar, las pantuflas. llevar las pantuflas, ¿qué más? ¿No hay una cuestión también que tiene que estar Sí. producida y ser femenina para ese hombre? ¿no? Siempre Que- estar al servicio del hombre, en Ahí todo está. aspecto. Claro, En decir todo. cuestiones sí. de sexo, limpieza, ser ama de casa, ser enfermera, ser costurera, ser, pero para el otro, no para uno. Sí. Bien. Perdón, ¿puedo Romina, hacer un sí. comentario? Sí, Mi nombre es Anabel. Anabel. Quería comentar solamente algo que mi mamá hacía cuando nosotras éramos chicas, para que se den cuenta de cómo uno va creciendo al transcurso de los años. Yo voy a cumplir 40 este año. Y cuando tenía 8 Sos años, joven. mi mamá, gracias, mi mamá cuando mi papá venía de trabajar y estaba muy cansado, hacía que le lavemos los pies a mi papá. Como el O sea, Cristo. ¿Qué pasó acá? Me perdí de algo. Sí, sí. Imagínense con lo que muchas a Nunca lo veces escuché. tuvimos que crecer. No, Sí. bueno, sí. Pues siempre Era- uno ya se aprende de todo. Mira, lavarle los pies. Perdón, se viene una imagen de Cristo y del Papa, cualquier cosa, ¿no? Pero esta cuestión de lavarle los pies. Sí, Sí, sí. siempre al servicio, ¿no? Estas cuestiones, Claro. anécdotas. Pero ya de que desde siempre- chiquitita. Sí, sí, bueno, ahí estamos justamente hablando de familia, ¿no? De cómo uno absorbe esto, ¿no? De cómo ser totalmente servicio. Sos un servicio al otro, no para uno mismo. Estas palabras que decía Romina. El mandato. Ese es el mandato que te imponían desde pequeña, que tenías que cumplir y servir. Seguramente. El poder de Sí, la Lourdes. sumisión, bueno, ahora no es tan notorio como antes, por todo el camino a la deconstrucción, pero Aún falta. y aún falta todavía. Pero también, como Estamos decíamos en cambio. antes, el no hacer silencio, el que tiene que ver la tele tranquilo, el cocinar, el planchar, lavar con los hijos y el que tener que decir Todo. sí a todo, literalmente a Bien. todo. Como la decirle canción sí de a todo. Pimpinela, como la canción que quiere una mujer como la tele, que hable Ay, solo sí. cuando uno quiere. Ay, no la conozco esta. Ah, después te pasamos. Después Ponemos pasen, ahí un pasen así. enganchado para... Dale, que empieza con la cobra. Más o menos. Hay otras peores, te digo. Sí, bueno, por eso lo digo. Bien, bien. Sí, Lourdes, me quedé pensando en lo que decías. Bien, tenemos, y mucho, pero mucho más con estos papeles sexuales, porque va determinado el sexo, con las mujeres. Vamos para el otro lado, y ahí nos vamos a escuchar entre todos. ¿Qué se le exige o qué se le impone o qué tiene que ser un varón? Porque si la mujer es el... Proveedor económico, sobre todo, eso es lo primero que se enseñaba, el hombre a trabajar y a llevar el sustento a la casa. El hombre de la casa, digamos, entre comillas. Exacto. Porque ¿Qué es ser el hombre de la casa? Y a ver, los varones se opinan. Bueno, antes, como decía Marta ahí, el sostén económico, el que no tenía que hacer las tareas domésticas, digamos, el que tranquilamente podría estar con cantidad de mujeres que desea, pero la mujer no. Sí, y así el un montón gato de sería. claro, y así un montón de situaciones más comunes y aberrantes. Que es difícil identificar alguna tarea específica del varón. El fuerte, el guerrero, o sea, él es el que sostiene y El y es macho, que lleva el viril. claro, El viril no. tiene que estar al servicio siempre. Claro, sí, Sí. el Llora. machazo. No Sí, llora, por favor. si llora es maricón, por no decir otra palabra. Sí. Es el sí. que no llora, el fuerte. Sí. ¿Cómo, Edith? El que decide todo. El que decide todo, claro, la otra está al servicio y él decide todo, exacto. ¿Qué Y decías, sentado a Viviana? la Perdón. cabecera de la mesa. Esa escena es... Terrible. Es terrible, sí, y es así. Aún Por eso hay tengo familias así. una mesa Sí, Milton. redonda. Por eso hay que tener mesa. ¡Qué estrategia! redonda. Muy bien. Me encantó. Me encantó. ¿Qué más con los varones? Hablamos de virilidad, ¿qué se interpreta por virilidad? No sé si Matías querías agregar algo. No, dijiste qué tarea específica del varón y pensaba en el asado. Bien. Sí, El asado, el asado. sí. ¿Y a quién se aplaude? Muy tarea de macho. Al asador, total. Claro.
El resto de la semana no se Ahí aplaude. está. No se El aplaude. resto de la semana polenta con la mujer, con la madre, que es la que tiene que Fideo andar blanco. moviendo los recursos. Claro, Aparte, bueno, el también asador- tenemos El arroz el varón blanco. pollerudo, ¿no? Ese es El otro, asador ya lo digo. único que hizo fue aprender el fuego y poner la carne arriba, pero hizo las compras de la Y dar mujer. la vuelta. Y dar la vuelta. Y ya está. ¿Quién te bañó los pibes? ¿Quién te puso la mesa? ¿Quién te cortó el pan? ¿Quién te hizo la ensalada? ¿Quién te atendió tu suegra? ¡Buah! Entramos en un tema. Sí, El guiso de sí, alita no se aplaude, che. pero, bien. Al varón El guiso sí. de menudos de pollo, el guiso de menudos de pollo. ¿Menú de pollo? Chorizo Somos colorado, de Diego. pobre, Diego. La menudos primera de- vez que escucho. Sí, yo No, también. Lourdes, no te hagas, por Lourdes, favor. por ¿Qué pasó favor, acá? Lourdes. Bueno, después manden por Rappi ya la torta frita y el guiso. Olvidate. Qué difícil también, si bien esta cuestión así de irónica y también como de construir la escena del asado, ¿qué tareas específicas del varón, ¿no? Esto del servir, ser hombre, esta cuestión de virilidad, de ser exitoso, tanto laboralmente y en la intimidad, porque ustedes se imaginan que un varón que no tenga erección sería la catástrofe plena, se desarma toda la cuestión de la masculinidad. También incorpora esta cuestión del poder de decisión, donde hay muy... va de la manito como amantes perfectos la cuestión de violencia, donde se puede, ¿no? Ya al tener poder de decisión, ya estás rozando una de las problemáticas más complejas, que es lo que es violencias en plural. ¿Qué más en el varón? ¿Qué más se le exige? ¿Hay algo más? Se me acaba de ocurrir una, pero no sé si está rozando, pero el tema del automovilismo. Sí. Clara es como que son muy pocas, hoy en día no las, si bien hay, no son tan conocidas como los hombres. Pero en aquel entonces era como él que siempre tiene que manejar, no lo podía manejar la mujer el auto porque tenía que ser él, porque era el hombre. O, también usaba mucho lo que es la psicología, por eso la mujer siempre era sumisa. Exacto. Mira, con respecto a ahora, con lo que traes de la psicología, con lo de los autos, sí, es una cuestión también como el que se sienta ahí en la cabecera de la mesa, esta cuestión de la herramienta, ¿no? Que la moto, inclusive, esa cuestión de virilidad, de sentirse tener el auto más grande, imagínense en el chiste que sigue después, ¿no? Porque todos relacionamos porque tiene auto más grande. Bueno. O que tiene la moto, ¿no? Entre las piernas donde le tiembla lo que le cuelga y se siente más masculino. Esas cuestiones que tiene también el varón. Pero hay una cuestión también del varón de la competencia. Las cuestiones de poder no son únicamente relacionadas del varón hacia la mujer. También existe del varón hacia varón. También esta cuestión de abuso de poder de varón entre varón y la violencia también de varón entre varón. Otra cuestión, a ver, con esta cuestión de competencia, el fútbol, gente, creo que es el exponente mayor de la virilidad, hasta bizarra, podría agregar, con esta enfermiza con respecto a lo que es el fútbol, ¿no? Que es como el estandarte argentino, el fútbol, ¿no? Que incluso juega con los estratos sociales, esa persona viril masculina, de estratos sociales extremadamente vulnerables, que llega al suceso popular a través de un partido de fútbol o del deporte, donde se privilegia más la historia y no tanto las cuestiones de por qué llegar a lo deportivo, y después tenemos todas las cuestiones de violencia de género que muchos ya sabrán y conocen de algunos famosos. Bien, esta cuestión del varón, ¿no? Que está de competitividad entre nosotros mismos, de la exigencia en el deporte, en el gimnasio. Yo voy al gimnasio y literalmente tengo cada anécdota más bizarra de cómo se ve. Yo les digo tortugas ninjas a los inflados, ¿no? Porque están todos así. Yo soy un pajarito. Pero están como media hora haciendo un peso y se miran al espejo, ¿no? Esa cuestión ahí de coquetería entre ellos mismos, de verse, mirá lo que puedo levantar, y los pectorales así, todo inflado, y vos decís, bueno, esa masculinidad, esa cuestión viril bizarra, hasta caricatura de un estereotipo masculino. Con esta palabra me quiero quedar. Qué callado que están Milton y Marcelo. En cualquier momento va con las preguntas para ustedes. ¿Cuál es el estereotipo del varón? El estereotipo del varón argentino. A ver, ¿qué es lo que se le exige? Porque hay una palabra que desde las ciencias sociales de algunas teorías, esa exigencia es interpretada como un deber ser. El deber ser varón, el deber ser mujer, hablamos muchas en características recién, pero ¿cuál es el deber ser del varón? Ese estereotipo que tenemos que tener para responder a lo que en algún momento se exigió en la sociedad. Hoy
está presente, pero un poquito más flexible. ¿Cuál es el estereotipo del varón argentino? El bien marcado es el heterosexual. Sí, aún quizás en sectores tan urbanos como Capital o en algunos lugares, está como ahí. Claro, está en competencia con otros. Pero el ser fuerte que sea físicamente. simpático, claro, que sea simpático, pero que no sea gato, porque que no pase el límite, siempre tiene que haber un límite. Tiene que ser simpático, entrador, pero que no sea gato, porque ya ahí estamos mal. Ay, pero la querés toda, Romina. Ah, bueno, pero ese es el estereotipo, ¿viste? Claro. Yo soy flaco, nada que ver a eso. No, quiero meterme en cuestiones personales. No, todavía no. Mejor No. Bien, el que se las sabe todas, pone Ana acá. Que sea jugador de fútbol. Que sea bien, ahí hay un estereotipo, sí. Que esté bien físicamente. Que esté bien físicamente. Hay una exigencia también al estereotipo del varón que tiene que estar marcadito, pero después tenemos... Que no sea vegetariano, porque si es vegetariano es trolo. Sí, que tiene que ver, ¿no? Una zanahoria en todo esto. Pero, viste, bueno, esa cuestión de estereotipo. Todo tiene que ver. Y entonces el chorizo en el asado. ¿Por qué la zanahoria sí o no? El chorizo se come entre machos, ¿viste? Ahí caliente, la carne caliente. Ahí, se disfraza. Las brujas haciendo la ensalada rusa y los machos comiendo la carne caliente. Claro. La bruja, la mujer... También, sí, en chinchulina, morcilla, ni hablar, las morcillas ya es para otro lado. Pero eso que me dijiste, Diego, sí, la bruja que hace la ensalada y el ogro, que sería como una cuestión del varón viril, sería, bueno, el macho, ¿no? Acá el trabajador, que tenga dinero, dice Marcela. Ana, el que se las sabe todas. Son muy múltiples características, ¿no? Y la gran pregunta de hablar de masculinidades, que por lo cual el mismo título, el tema, el concepto, es relativamente nuevo dentro de las ciencias sociales, ya de los años 90, empezaba, pero ahora está como en pos, ¿no? Habla en plural, masculinidades. Esto da a entender que no hay, si bien hay un estereotipo de varón que se exige en la sociedad, hay múltiples identidades de varones. Como bien dijimos en un principio, hablar de varón no significa sinónimo de violencia, ¿no? Por lo cual hay diferentes formas de ser varón como también de mujeres. Pero, lamentablemente, lo digo lamentablemente irónicamente y de manera desconstructiva, en nuestra sociedad latinoamericana, hispano también, hay como modelos imperantes que sobreexigen a tanto al varón y a la mujer, e incluso en las otras identidades de la comunidad LGBTQ y más, donde el gay tiene que ser así, y la identidad tiene que ser así, la lesbiana tiene que ser así, o tiene que ser así. Una lesbiana masculina sería como el hombre de las mujeres, o el estereotipo del varón afeminado en una pareja gay sería como la mujer. Todas estas cuestiones están de la etiqueta social que sobreexige y responden a un modelo imperante que responde a ser específico, que son todas las características que ustedes han mencionado. Yo, para no extenderme más y ya darle la posta a Matías, dejo como una pregunta a ver si se animan a responder. Todas esas características que ustedes han dicho, trabajador, que tenga dinero, que sea ganador, ¿qué más? Macho, esto de ser macho, esta cuestión de virilidad y heterosexualidad, ¿no tiene un sobrepeso para el varón? Digo, no hay una cuestión, ¿qué pasa con esa subjetividad o qué pasa con esa emoción? ¿Qué pasa con el varón que no tiene trabajo? ¿Qué pasa con el varón que no es tan masculino, sin entrar en la homosexualidad, ni entrar en esos estereotipos? ¿Qué pasa con ese varón que no puede estar exitoso en el trabajo? ¿Qué pasa con ese perfil de ese varón? ¿Qué ocurre? Porque esto desencadena también una cuestión de sobreexigencia y estrés constante en los varones, en líneas muy generales, prácticamente más en los heterosexuales, de que, bueno, no estoy respondiendo a ese deber ser del varón. No tengo hijos, no tengo pareja, soy el pollerudo, el hijo de mamá, no tengo el auto, no tengo un trabajo independiente, no puedo mantener a mi familia. Hay como múltiples también situaciones que desencadenan en la vulnerabilidad del varón. Un tema que, si bien no es el central, está
bastante callado dentro de las problemáticas de masculinidades, como también otra que fue al principio que pregunté sobre los estereotipos y estos deber ser, que decían a la mujer que tiene que educar a los niños. Otro concepto también dentro de las masculinidades que no se habla y que queda muy teñido y está muy falta problematizarlo, es paternidades. Otro tema que corresponde al varón y que rara vez se pone en voz de mucha gente, porque estamos en un proceso de desconstruir para construir. Y sin duda es la juventud, con toda la de la gente que ha trabajado mucho tiempo, Marta, por un ejemplo, en poder poner en voz qué está ocurriendo. Pero para poner en voz no es solo trabajar y acompañar y asesorar, orientar, contener, intervenir a la víctima de. Y no hablo del victimario, sino de tener una mirada mucho más plural, que esto implica de incorporar a las masculinidades como un carril que va en paralelo, porque si vamos a hablar de género, que es ambos dos y otros, la mujer y el varón, ambos dos tienen que estar en un proceso de desconstrucción y construir. Esa famosa frase de equidad de género no es solo fortalecer, que bien lo necesita el género femenino, sino también de desconstruir y ponerse como objeto de estudio al varón de, che, ¿qué ocurre acá? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué somos así? ¿Quién me enseñó a ser así? A ser bruto, macho, viril, a ser violento. ¿Quién me enseña esto? Todas esas cuestiones se debe trabajar en conjunto, tanto para la mujer, que tenemos mucha experiencia argentina en eso, con todas las leyes, y el trabajo en territorio, también hay que trabajar con las masculinidades, a mí particularmente con los adolescentes varones, y quien trabaje en territorio van a notar esa gran brecha generacional, ¿no? De que el adolescente quizás es más plástico, más moldeable, y nos encontramos con un adulto de 30 para arriba un poquito difícil de trabajar cuestiones de género. Ni hablar de los años 60, 70, eso ya caduca. Pero bien, nada, te paso la posta, Matías, ya hablamos un montón y todo tuyo. Gracias, Beto. Mati, muchas gracias. Sí. Permitime presentarte, Matías. Matías de Stefano Barberos, doctor en antropología, investigador y docente, miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, miembro de la Asociación Pablo Besón y becario postdoctoral del COSET. Damos la bienvenida, Mati, y toma la posta de Beto, que está muy interesante. Gracias Marisa, gracias Diego por la invitación. Me encanta que Norberto haya mencionado la cuestión de la vulnerabilidad como un tema ahí medio pendiente, porque yo les quería compartir hoy algunas cuestiones sobre la masculinidad, pero quería hacerlo como a partir del trabajo de campo que hice con varones que ejercen violencia, que hice en la Asociación Pablo Besón, de la que formó parte, de ahí también lo conozco a Diego, y que hice para esta investigación doctoral que decía Marisa. Hace un tiempo, a partir del femicidio de Úrsula Bahillo, ¿se acuerdan que circulaba en las redes una idea vinculada a que no daban las cuentas? ¿No? Que decía, todas las mujeres tienen una amiga violentada, pero ningún varón parece tener un amigo violento, ¿no? Y creo que el hecho de que las no den, se debe a que los varones que ejercen violencia, al menos la mayoría de los que yo entrevisté y que participaron de los grupos que hacemos en la asociación, consideran su vida afectiva, esto parte de lo que traía hace un ratito Beto, como su vida privada. Había una cosa de las que sonaba recién que hablaba Beto, era que los varones como que pertenecen al reino de lo público y las mujeres al reino de lo privado, ¿no? Esta cosa de la calle y la casa. Pero también hay algo que tiene que ver con la vida afectiva, que está como asociada en los varones a la casa, mi familia, mis cosas, ¿no? Y esa vida afectiva para muchos varones, no solamente para los que ejercen violencia, es considerada como parte de la vida privada. Y esto significa que generalmente no hablan, y todo el tiempo voy a hacer hablan, pero hablamos, digo, ¿por qué no estoy hablando solamente de los varones que ejercen violencia? No hablamos de los conflictos que tenemos con nuestras parejas, con nadie. Ellos decían, con nadie, ni con los amigos. Entonces por eso no dan las cuentas. Porque lo que caracteriza a las relaciones de los varones en general, con sus amigos,
y especialmente en la cuestión de la violencia, no es el alarde de la violencia, es una cosa que tenemos en el sentido común, todo ahora que está como deslegitimada la violencia, lo que caracteriza esas relaciones es el silencio. Muchísimos de ellos dicen en algún momento de los encuentros grupales que hacemos que es la primera vez que hablan de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los varones generalmente, y esto también lo digo, nos incluye en cierta medida a todos, no nos juntamos a charlar uno a uno o en grupos reducidos, generalmente, digamos, sobre lo que sentimos, sobre nuestros vínculos, ¿no? Nos juntamos un poco en masa, generalmente en lugares como muy concurridos, siempre para hacer otra cosa, en un bar, en la cancha, en un recinto, para trabajar. Y en esos contextos parece que no da ponerse a hablar de lo que a uno le pasa, ¿no? Porque parece que meter las emociones en el medio es como cagar el momento, ¿no? Porque la estamos pasando bien y no me voy a poner yo a contar mis problemas, todo el mundo tiene problemas. Y por otro lado, no hablamos de lo que nos pasa, porque, como decía uno de los varones de los grupos, la información es poder. Y las relaciones, no solamente entre varones y mujeres, como decía Beto hace un ratito, sino también entre los propios varones, son relaciones de poder. Y muchas veces hablar de los conflictos de pareja, de las emociones que nos provocan esos conflictos, se percibe como una muestra de debilidad, de vulnerabilidad, que puede ser usada en nuestra contra, y bueno, terminamos expuestos a que nos ridiculicen, nos humillen, ¿no? Me acuerdo de uno de los varones que entrevisté, decía, si yo les dijera a mis amigos lo que me pasa, me maricón, o cosas así. Y era tal la fuerza que tenía el silencio en su vida, tal la falta de alfabetización emocional, que me dijo un día, fue en Alcohólicos Anónimos donde yo aprendí a hablar, porque no sabía que hablar hacía bien. Y a mí esa frase me partió la cabeza. Porque estamos hablando de un sujeto que ejerce violencia, ¿no? Y todo el imaginario que tenemos sobre esas personas, cuando las tenemos en la distancia, muchas veces, quienes trabajamos con estas cuestiones, y cuando toman la palabra y pueden decir y pueden reflexionar sobre lo que les pasa, aparecen cosas como estas también. Yo no sabía que hablar hacía bien. Es muy fuerte esa frase, ¿no? Entonces repetimos como un mantra el reclamo a los varones para que digan algo a sus amigos, para que corten con la complicidad. Y está bien, sería bueno animarnos a decir algo a nuestros amigos, pero también a decir algo sobre cómo nos sentimos con nosotros mismos, con nuestras parejas, con nuestra familia. Estaría bueno que podamos habilitar y normalizar hablar sobre nuestras emociones, que mostrarse vulnerable no sea cagar el momento que estamos compartiendo con los amigos, o una excusa para joder al otro, o para comerse una gastada, para quedar como un boludo, ¿no? Como un maricón. En este sentido, trayendo también lo que decía Beto, me parece que hay una clave también sobre la masculinidad. Que muchas veces la masculinidad y también el ejercicio de la violencia las pensamos como que tienen que ver con el poder, solamente, ¿no? Y es una idea que tenemos muy trabajada, ¿no? Como en general la relación del poder con la masculinidad, la relación del poder con la violencia. Pero para mí pensarlo de esta manera, o exclusivamente de esta manera, genera por eso un problema. Cuando yo empecé el trabajo de campo, y llegué a la asociación, todo feliz, contento y asustadísimo, también iba como con muchas lecturas, ¿no? Hechas sobre el tema, de especialistas, de libros, de textos académicos, de medios de comunicación, películas, ¿no? Toda una idea que se me fue haciendo también sobre los varones que ejercen violencia. Entonces esperaba encontrarme con, bueno, un sujeto poderoso, omnipotente, ¿no? Una especie de otredad un poco caricaturizada, ¿no? Con varones que respondían a estos estereotipos que decía Beto, ¿no? Fríos calculadores, dominantes, anticuados, autoritarios, tradicionales. Y lo cierto es que, si bien en todas partes hay personas que se adecúan a los estereotipos, esta representación caricaturizada no responde tanto a la realidad en los equipos. No sé si acá hay alguien que haya trabajado con varones que ejercen violencia, con varones en general, pero cuando uno trabaja ve que
esos estereotipos, sean cuales sean, y sobre quién recaigan, no aparecen mucho, ¿no? Beto. Sí, trabajé con adolescentes varones por 4 años en la Cedronar, adolescentes consumidores, que ahí leí una cuestión de alguien que dijo, Lilian, después al final lo voy a tomar la frase que dijo Lilian, con respecto al consumo, hay mucho imaginario con esto, pero como bien decís, Matías, yo me encontraba con pibes de 18 a 20 años, con todos los estereotipos de sectores marginales. En el proceso socioterapéutico con estos pibes eran niños de 7 a 8 años, jugando con el coordinador, a través de dinámicas grupales, psicodrama, eran niños. Nunca habían rozado el cuerpo del otro a través de un juego, más allá de la competencia en el fútbol en alguna canchita. Son niños. Todo ese estereotipo de que uno tiene de ese varón incorpora a la adolescencia, ¿no? Es todo lo contrario cuando estamos en la intimidad con ellos. Total. Dejo. Total. Bueno, viene esto a una frase que en algún momento dijo Rita Segato, que ella decía, el hombre que usa el recurso de la violencia es un hombre frágil. Y es un poco contraintuitivo, ¿no? O sea, la fragilidad del que ejerce violencia. Después uno, si lo piensa, fuera de los estereotipos, fuera de estas ideas un poco caricaturizadas, ¿cuántas de nosotras, cuántos de nosotros, cuando se pone tenso y le tiene arranques y qué sé yo, cuánto de eso tiene que ver con la inseguridad? Muchas veces, ¿no? No tanto con, digamos, lo que aparece como potencia, en realidad es un disfraz que está cubriendo otra cosa. Pero bueno, esta cosa un poco contraintuitiva, que muchas veces a Rita cuando dice algunas cosas como que los hombres son las principales víctimas del patriarcado, le tiran con frasco por la cabeza. Que bueno, yo tengo mi diferencia yo no diría ni primera ni víctima, porque son dos palabras que, digamos, no me interesa jerarquizar, y la idea de víctima y victimario, a mí en general, no por relativizar el dolor, ni desresponsabilizar a quien ejerce violencia, sino porque es una forma de pensar que a mí, mira, por ahí peco de antropólogo, pero ¿viste? No me sirve mucho para entender. Pero bueno, fue precisamente esa fragilidad y esa impotencia lo que me encontré cuando empecé a trabajar con estos varones. Entonces no hay tanto alarde de la violencia, sino más bien silencio. No hay solamente un ejercicio de poder, sino también un miedo profundo a la vulnerabilidad, que no es exactamente lo mismo. Parece, pero no es lo mismo. Uno de los varones decía también que él no le contaba a nadie lo que me contaba a mí en las entrevistas o lo que compartían los grupos de la asociación, porque decía, claro, es que si uno dice lo que le pasa, se muestra vulnerable. Y creo que es interesante que pensemos, y me encanta que lo haya traído Beto también, que pensemos cuál es la relación de la vulnerabilidad con la masculinidad y también con el ejercicio de la violencia. Y pienso la vulnerabilidad no tanto desde una mirada paternalista, ¿no? Tenemos muy asociada la vulnerabilidad como, ay, cosita, pobrecita. No, vamos a pensarlo no como algo vinculado a la pasividad, que pueda incluso servir para victimizar a los varones, ¿no? Como muchas veces se considera, o para desresponsabilizarlos de la violencia que ejercen, sino como un concepto social, digamos, para pensar cuál es la relación que tenemos socialmente con la vulnerabilidad, el poder, con la masculinidad, con la violencia. Y en ese sentido, pienso la vulnerabilidad como se piensa el poder, que el poder no es propiedad de nadie, el poder circula, no es ni bueno ni malo, es inevitable, existe en las relaciones sociales, es imposible que no existan relaciones de poder. No lo tienen los varones siempre, las mujeres no siempre son vulnerables, digo, todo depende de las relaciones, de los contextos, entre las propias mujeres también, entre los propios varones hay poder, hay vulnerabilidad. Entonces, poder y vulnerabilidad son características de nuestras relaciones. Lo que se trata de pensar es qué de lo que nos pasa en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, nos desequilibra tanto que pueden darse como quiebras en la subjetividad, muchas veces vinculadas a los sentidos de la masculinidad, y que pensemos cómo afrontamos o
o mejor dicho, cómo no afrontamos esa vulnerabilidad, y en cómo eso puede terminar transformándose en violencia. El mandato de masculinidad, como decía Beto recién, nos lleva a construir relaciones con varones y con mujeres de manera jerárquica. Y eso nos aleja también, una parte de lo que sucede es que nos aleja del reino de las emociones, nos enseña que no tenemos que mostrar las emociones para no arriesgarnos a perder posiciones en esas jerarquías. Y lleva a que los varones muchas veces no seamos capaces de construir un conflicto. Y lo digo en términos positivos, no tanto pensando que la violencia es el pináculo del conflicto, sino que es lo opuesto del conflicto. Cuando somos capaces de sentarnos con la otra persona, cuando conseguimos reconocer y expresar lo que nos pasa, cuando conseguimos escuchar y entender lo que le pasa a la otra persona, es decir, cuando somos capaces de construir un conflicto y de desarrollarlo después, ¿no? Para llegar a un nuevo acuerdo que equilibre nuestras relaciones, no hay lugar para la violencia. La violencia, en sus diversas formas, aparece cuando no, o queremos construir un conflicto, no queremos construirlo, ¿no? Por ejemplo, porque pensamos que la otra persona no es una par legítima con la que yo puedo renegociar, ¿no? Y acá pienso en la definición como más burda, si se quiere, de machismo, ¿no? Un varón que piensa que una mujer no está a su altura, no va a construir un conflicto con esa persona. No hay nada que discutir, no hay nada que negociar. Esos casos existen. Pero también la violencia aparece cuando no podemos construir un conflicto, cuando no tengo las herramientas para hacerlo, ¿no? Y muchas veces esto pasa porque, como decía antes, en el reino de la palabra y el reino de las emociones y el reino de la vulnerabilidad no son precisamente el fuerte de la masculinidad. De hecho, esas tres cosas, en los estereotipos que decía Beto recién, pertenecen al reino de lo femenino. Por eso muchos varones que ejercen violencia, cuando en algún momento de los encuentros dicen, no, pero es que ella también con las palabras que me dice, me hace daño, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene como esa idea de que el reino de la palabra es parte del reino de lo femenino, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo ahí picando. Lo que quiero decir con todo esto, y ya termino y abrimos la charla, es que estaría bueno, digamos, me parece que nos debemos el ejercicio de complejizar un poco cuál es nuestro vínculo con la violencia, con el poder, con la vulnerabilidad, para que no sigamos abonando esa construcción de la violencia como una característica de un otro, y en particular de un otro monstruoso, digamos, ¿no? Poner la violencia en un otro, así, caricaturizado, es tranquilizador, porque nos deja fuera de esa representación, nos deja del lado del bien, nos tranquiliza la conciencia. Pero eso no ayuda a pensar en la prevención del problema. Y tampoco ayuda a resolverlo, obvio. De hecho, esa manera de encarar ese problema nos lleva a pensar soluciones más desde un lugar como muy securitista, muy punitivista, ¿no? Nos lleva a pensar que, bueno, la solución es que haya cada vez más personas en las cárceles, y las cárceles no son otra cosa que centros de tortura en democracia, si me permiten. Entonces, nada, creo que debemos confiar en que la transformación subjetiva es posible, y eso siempre llevarlo por delante, y en el poder de la palabra, preguntas incómodas de pensar que la solución a los problemas está en crear lazos comunitarios, en crear espacios como este, donde encontrarnos, dialogar, donde podamos construir los conflictos con nosotros, entre nosotros, y reconociéndonos como sujetos que en determinadas situaciones pueden sufrir y también pueden hacer sufrir. Y confío en que, bueno, reconocer y honrar nuestras vulnerabilidades puede hacer que contribuir a que hagamos un mundo un poco más habitable para todos y para todas. Con eso les agradezco. Muchas gracias, Matías.
Diego quiere hacer una pregunta, lo voy a autorizar. Acá estoy con la boina todavía, no me la saco por nada, ni para bañarme me la saco. Mira, hay algo muy interesante que en página 2, en la nota sobre los mandatos de masculinidad, que mencionaste también que me llamó mucho la atención, que es más que claro, que se habla de que, bueno, todas tienen una amiga violentada, una amiga que está atravesando una situación de violencia, pero ninguno tiene un amigo violento. Entonces, y remata acá, no se dan las cuentas. Esto es más que evidente, es decir, bueno, es verdad, las cifras no dan. Si hay una cierta cantidad de casos de violencia de género en su modalidad familiar, también entonces hay agresores en este contexto. Y esto para mí es bastante clarificador, porque uno quiere entender y comprender la incidencia de la masculinidad también con el cruce con la violencia. Total, me parece que hay algo que no solemos hacer, por eso traía esta idea de vulnerabilidad, porque hay como una contracara en lo que los varones queremos tentar como seguridad, como racionalidad, como potencia, y todo el mundo sabe que eso no es real, que es un acting, que es una cosa que se le muestra al mundo. La cuestión es que cuando trabajamos cuestiones, cuando pensamos en esto de deconstruir, o quienes trabajamos con varones que ejercen violencia, no podemos dar por buena esa mirada estereotípica, porque no es cierta. Entonces, si yo entro, y esto lo digo pensando en esta idea de transformación subjetiva, si bueno, estamos acá un poco todos de acuerdo que queremos modificar cosas, y que cuando hablamos con gente queremos ver en qué manera podemos ayudar y qué sé yo. La verdad, en mi experiencia, entrar pateando la puerta y decir, vos machito deconstruite porque las mujeres son sujetos de derecho y tenés que dejar de ejercer el poder porque sos un machirulo, no sirve de nada. Y el discurso público sobre la cuestión, y esto no nos lo digo a nosotros, lo digo a lo que estamos haciendo quizá en los medios de comunicación, es ese. Es un discurso muy confrontativo. Y sabemos qué es lo que pasa cuando nos confrontan y estamos inseguros, que respondemos como perro arrinconado. Entonces, creo que nos debemos una reflexión también de, bueno, cómo vamos a construir el problema socialmente para, si lo que queremos es generar un cambio. Si lo que queremos es llenar la isla Martín García de machirulo, bueno, nada, o sea, está bien, vamos bien. Si lo que queremos es transformar la realidad, incluso aceptar que quien ejerce violencia puede transformarse y puede volverse un agente de cambio incluso, bueno, entonces ahí tenemos que pensar cuáles van a ser las estrategias, porque para mí se trata más de convencer y de seducir al otro que de condenarlo, juzgarlo y etcétera. No le estoy diciendo con esto a nadie qué es lo que tiene que hacer con su dolor. Eso, por favor, que quede claro, porque no se trata de decirle a una víctima de violencia, no hagas así, hace de esta manera. No se trata de eso. Se trata de pensar cuál es la estrategia política que vamos a tener para la transformación social, no de decirle tanto a la gente cómo tiene que tramitar su dolor. Pero bueno, sí, me parece clave que empecemos a hacernos cargo todos de cuál es nuestro papel en esto y que lo pensemos políticamente también. ¿Se puede curar un psicópata o un perverso? Mirá, yo no soy psicólogo, y esas son categorías de la psicología. No sé si hay en la sala alguien psicólogo. ¿Puedo hacer una pregunta respecto de eso? ¿Qué sería curar, pensé? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Si hablamos de violencia, perdón, yo vengo de la medicina, así que medicina, psicología, soy psicoterapeuta, pero ya hace años, de hecho a Norberto, no sé si estuvimos en Cedronar, soy operadora socioterapéutica, hice todo un recorrido que tiene que ver, creo que con lo que está diciendo Matías, y que tiene que ver en cómo nos vinculamos. Me parece que si vamos a patologizar todas estas cuestiones, estamos perdidos. Y sobre todo a tomar distancia, como si no fuéramos nosotros también, no encarnáramos también la violencia. Y lo digo como feminista, pero de las feministas que creemos que es con los varones. Y esto me ha reportado, ¿no?, ciertas
ciertas incomodidades, pero no me importa. Ya a mi edad creo que tengo, no por una cuestión ¿no? solo de años, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar esto ¿no? juntos? Y ahora estoy coordinando en Besón grupos, y dije lo del consumo, quiero aclarar eso. No, de ninguna manera digo que alguien que consume sustancias, alcohol, drogas, ludópatas, que también hice mi recorrido, esto tenga que ver con la violencia. Lo que digo es que sirve o está ¿no? A expensas de poder, yo puse ahogar las penas, no lo puse como el tango, tiene que ver con no poder tramitar lo que pasa, ¿no? La violencia, los afectos, todo este cúmulo hace, de hecho, en los grupos vemos cómo aumentó el consumo. Y las mujeres consumimos otras cosas, yo no estoy separando, es que esto no tiene que ver ni con sexo biológico ni con género, esto es mucho más complejo. Y me alegra mucho que aquí seamos varones, mujeres, no importa qué sexo, género, nuestras identidades genéricas, esto tiene que ver con qué hacemos entre todos para construir algo nuevo. Es que la sociedad es violenta, Lilian. La cultura es violenta. Nuestra conquista fue violenta. Y algo para agregar, no existen únicamente machirulos, hay machirulas. El patriarcado y el machismo no es exclusivo de los varones. Es algo para resaltar que a veces se nos pasa por arriba. Hay mujeres extremadamente machistas también. Madres. Que las mujeres machistas. somos las primeras constructoras del machismo. Somos las que criamos y las que creamos el machismo dentro de nuestro entorno privado, que es la familia. Es a las que se le permite hablar, ¿no? Esto que tomaba también Matías. El no hablar desencadena una actitud, como bien dijo Matías, ¿no? El varón no está permitido el hablar sus sentimientos, pero es un contexto violento. Con respecto al consumo, Lilian era como un agregado lo que vos decías, que sí, con una anécdota muy sintética, te lo digo, entre dos adolescentes saliendo de un espacio sociológico, uno de 15 le dice al de 17. Che, ¿por qué cuando tenemos que hablar de tu novia tenés que estar empastillado? Simplemente eso, hablar de sus sentimientos con otro varón, con un par con el cual comparte un consumo, lo tiene que hacer justamente consumiendo para hablar de sus sentimientos o taparlos. Es tal cual. Sí, pasa lo mismo en la vida, digamos, cotidiana, digo, sin problematizarlo como un consumo, pero esta idea de que los varones nos juntamos siempre a hacer otra cosa, también, ¿no? En todos contextos en los que hablar de lo que nos pasa no da. Y después también, por ahí cuando uno se encuentra, o qué pasa, a mí siempre me hace mucha gracia con esta cosa de la borrachera masculina, cuando ya es borrachera, fuerte, ¿no? Que aparecen los sentimientos a borbotones, te quiero mucho, vos sos como un hermano para mí, y es muy interesante cómo eso pasa con el consumo, con algo que adormece algo dentro nuestro, puede ser cualquier cosa, ¿no? Hay una relación súper potente y súper interesante también en qué pasa con las emociones, con el consumo, en la masculinidad, totalmente. Una breve... Sí, dale, Beto, dale, Beto. No, que me quedé pensando en esto de la cura. Cuando estamos hablando de patologías sociales, si bien no es mi área, pero he compartido mucho, estamos hablando de cuestiones sociales. No conozco alguna vacuna que modifique una conducta. Hasta el momento. Sí, y no quiero esquivar la pregunta. Sí, hablaste de psicópatas, Edith, ¿no? Bueno, así si hay que contestar, ¿se curan los psicópatas? Yo te diría no. Ahora, ¿de qué estamos hablando, no? Cuando decimos psicópatas, es lo mismo un psicópata que el otro. De hecho, en los grupos, ¿no? de varones que ejercen o ejercieron violencia, yo elijo decir eso, la ejercieron. Ahora vamos a ver qué pasa. Si no, no creería en el trabajo que intento hacer. Pero digo, ¿de qué grado de psicopatía? Porque en principio no se incluirían, ¿no? Ni gente, no quiero decir pacientes, los integrantes del grupo que están en consumo y no están en tratamiento no deberían integrar, los psicópatas tampoco. Bueno, ¿quién hace esa clasificación, no? Porque ahí ya engancho con
de dónde vienen, ¿no?, estos hombres judicializados en su mayoría, algunos son voluntarios, pero digo, la psicopatía, porque esto engancha y con algo muy, yo sé que me meto cada vez más hondo, y es con los ofensores, agresores sexuales. Bueno, la gran mayoría de la gente que trabajamos en estos temas dicen, yo no me incluyo, en que no se puede hacer nada, no hay que trabajar, se condena en general. Y yo digo, bueno, escuchando a Rita Segato, ahí engancha con lo de Matías, con la disciplina, ella se fue a las cárceles a escuchar a esas personas que yo no los puedo considerar monstruos. No sé, esto, cada uno, ¿no? Yo no considero que haya seres humanos monstruos. Pero bueno, ¿por qué no abrirse a otras posibilidades de conocer qué le pasa a alguien que llega a hacer lo que hace? No sé, lo dejo ahí. Pero no quería eludir la pregunta. Muchos te dirían, no, el psicópata no tiene ninguna solución. ¿Qué hacemos entonces, no? Esa es otra de las preguntas. Yo quiero aprovechar a... Hola Lilian, ¿cómo estás? Hola, Hola Diego, ¿cómo estás? Yo pienso que, bueno, tengamos en cuenta que acompañantes para doña Rosa y don Héctor, así que nosotros no tratemos de no hablar difícil, porque si no doña Rosa y don Héctor no entendemos. Pero acá pasa por una cosa, yo cuando dando clases me pongo a pensar esto. Cuando ustedes ven en el diario y dice, un hombre asesina a una mujer en una parrilla y la prende fuego, siempre doña Rosa y don Héctor, que me incluyo, van a decir, este muchacho está loco, este es un loco de mierda. Entonces, si nosotros patologizamos a la conducta de ese agresor para justificarlo y para atenuar su pena o para, de alguna manera, minorizar esa responsabilidad penal o civil, ahí estamos cayendo mal, pero si nosotros tomamos en cuenta la visión desde el punto de vista de que es una conducta aprendida y que se tiene que trabajar con grupos psicoeducativos para desaprender esa conducta de violencia, ahí cambia el paradigma. Por eso, muchas veces cuando uno da los talleres, viste Lilian, que cuando uno se presenta, siempre está el imaginario de eso, de que este hombre es un enfermo, ¿cómo va a prender fuego a esta mujer? ¿Cómo la va a poner en una cucha? ¿Cómo la va a enterrar viva? ¿Cómo la va a tirar en un volquete? Entonces, por eso está bueno la aclaración que hicieron acá, bueno, Lilian, Beto. Si nosotros patologizamos, y esto podemos incurrir en el error de quitarle responsabilidad de patologizarlo para que jurídicamente, por lo menos, de lo que es mi competencia, le quite la responsabilidad necesaria. Entonces, para que quede claro ahí a las vecinas, a los vecinos que están escuchando, en realidad, generalmente el hombre que ejerce violencia, hay una conducta que aprende, por lo que estuvimos viendo acá, hay una conducta que aprende, dado esa cultura que es violenta, dado que esa conquista que es violenta. Entonces, dado que venimos con esos mandatos, con esa espada de Damocles de ser fuerte, de ser el mejor en el sexo, de ser el mejor en el laburo, en el deporte, y eso también incide en la actitud que tenemos en la familia, con nuestra pareja. No sé si quisiera Roberto, o otras chicos. Lo que se llama hijo sano del patriarcado, ¿no? Como se le dice. Sí, son como los invito a hacer características. preguntas, los invito, no tengan miedo, las vecinas, los vecinos, nadie los va a corregir, nadie les va a poner nota, nadie los va a juzgar. Yo estoy poniendo nota a cada uno, ¿eh? Acá estoy poniendo nota uno por uno, a Milton, ahí la gente le estoy poniendo. Te estoy mirando, Diego, no te haga el pillo. Yo estoy empezando a calificar acá, ¿viste? Los que quieran preguntar están invitados, bueno, a pedir la palabra, a hacerlo por el chat. Y bueno, y también los invito, aprovecho, la nota está muy buena, la de página 12 de Matías, está muy interesante, que la hizo Sonia Santoro. Googleenla, búsquenla, porque ahora no tengo para pasarles el link, les soy sincera. Pero está muy buena. Así que los invito a seguir preguntando, a seguir reflexionando, lo que tengan ganas de contar. Es una pregunta para... Hola Marta, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Bien, bien. Santafesina, qué rico, los alfajores santafesinos, qué rico todo. O sea, tenemos alfajores de la costa y de Rosario. O sea, y los santafesinos, sí. Bueno, bueno, vamos, arranquemos. Una pregunta para los expositores y para también a los que estamos acá. ¿Ustedes creen que los estereotipos
de lo que se entiende por hombre viril y fuerte, incide también en algo que se llama el pacto de silencio entre los hombres, porque siempre quiero aprovechar eso, quiero aprovecharlos a ustedes para que expliquen eso que leemos en el diario, en alguna nota, en algún artículo. Terminemos con el pacto de silencio entre los hombres. ¿A qué se refiere con esto? ¿Y qué relación tiene esto con la violencia sexual? Yo he leído algo, a ver si por ahí nos puede ayudar a aclarar esto. Te metí en un berenjenal, pero bueno. Lo dejo a Mati, después agrego experiencia personal. Mati, ¿cómo quieres empezar? Bueno, para mí el tema de la complicidad o de este mandato también de silencio entre los varones, a mí me parece que hay algo, es una interpretación producto de la investigación, digamos, no es una especulación. Y entiendo que igual, nada, investigar una cosa no implica agotar el conocimiento sobre el tema, pero para mí tiene que ver con las relaciones de poder entre varones. En el sentido en el que, frente a una situación, mostrarle al otro que está equivocado o no reproducir esa lógica en la que están en el grupo de WhatsApp, donde mandan fotos y digamos, se vulneran sistemáticamente los derechos de las mujeres, etc. Lo que hay detrás de ese silencio, detrás de la complicidad está el silencio, y detrás del silencio está el miedo, en el sentido en el que es preferible ser cómplice porque tampoco tiene grandes consecuencias, porque levantar la voz y decir algo implica someterte a eso, pero ves que sos un maricón, bueno, pero no es para tanto, ¿viste? Implica recibir esa violencia que uno está condenando. Con esto no quiero justificar la complicidad o el silencio, sino entender que muchas veces es cobarde, en el sentido en el que, bueno, por no verme sometido a esa violencia que voy a recibir si levanto la voz, bueno, dejo que se reproduzca otra violencia contra las mujeres en general. A mí hay una cosa que me resulta curiosa, que tiene que ver con, por eso cuando Norbert decía lo de la amidad, hay un punto en la paternidad súper curioso y súper paradójico y que para muchos varones genera un cambio, que es cuando los varones son padres de hijas. Y ya las mujeres, deja de ser las mujeres, ya pasa a ser mi hija. Entonces, cuando yo veo que mandan una foto, que alguien dice una cosa, que cuando yo veo que tengo todo el miedo que antes tenían otras mujeres, ahora lo tengo yo como padre de una hija, ahí aparece un clic muy potente, que para mí es como muy transformador en el sentido de que la gente se despierta un poco y ya deja de parecerle exagerado todo lo que el feminismo viene a reivindicar, ¿no? A mí lo que me pasa con el silencio es que el varón no, es un engranaje que no tiene aceite, está oxidado. Particularmente, esto es una cuestión de experiencia mía propia, con mis amigos heterosexuales soy extremadamente cariñoso. Ellos dicen, déjame de joder, que venía a psicología, todo lo demás. Maricón, sí, soy maricón, la verdad que me digas eso, amistades de años. En ese proceso, hasta como experimento, ¿no?, entre varones, de desconstruirlo. Bueno, ¿qué te pasa a vos? No pude porque que no se te paró, boludo. Poner a través del chiste con ese par, con ese otro varón, de desconstruirlo y de darle lugar a la voz. Y nada, que no hace falta que esté un consumo, pero sí un consumo de una hamburguesa, o de una birra, esa cuestión de desconstruir con el otro, de que intentar con nuestros pares varones, indistinto a la identidad, darle el espacio al hablar, que no sea el bajón, porque está esa palabra entre varones, pintó el bajón, adentro cerveza, más alcohol y volamos para otro lado. También, que incluye parte de estos ritos, ¿no? Pero sí de desconstruir con el otro, de lograr con nuestros pares varones, de, bueno, che, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cobraste bien? ¿No? Que no llego a esto y lo otro, y bueno, ¿y por qué no llegás? ¿Por qué mi mujer no trabaja? ¿Por qué no dejas trabajar? Ahí la cuestión del hablar,
ese silencio que es, insisto, es como un eje ahí oxidado de las masculinidades más dominantes, no en todas. Es un ejercicio que tenemos que aprender los varones. Retomando lo que dijo Matías respecto a lo de los papás que con sus hijas, ¿no? Que dejan de ser mujeres y pasan a ser sus hijas. Es interesante la respuesta de ese padre cuando esa hija empieza a crecer. Es decir, bueno, o el chiste entre grupo de amigos del padre, comprate la escopeta o cagalo a trompadas. Cagalo a trompadas, no sé a quién, y la escopeta no sé quién también. Pero ya está como naturalizado que debe ser así, tengo que atacar, a veces siendo que quizás el hombre tiene un historial de mujeres bastante amplio, pero es común, yo crecí escuchando eso. Me pareció, me hizo acordar eso las palabras de Matías. Sí, yo quería sumar con respecto a lo que decía Matías, ¿no? Esto de cuando el hombre se convierte en padre de una hija mujer. Yo soy mamá de un varón y una mujer, allá 21 y 22, bueno, soy tutora de una niña de 14 años, ¿no? Y me pasó muy cercano esto que dice Matías con mi esposo. Él quizás tenía, es chileno, ¿no? Son súper machistas en un montón de cuestiones en la familia, yo soy súper liberal en un montón de cosas y nada, cuando llegué a la familia me senté en la mesa de los varones sin entender esto de que los varones por un lado, las mujeres por otro, ¿no? Y cuando estaba todo esto de la ley del aborto, mi hija es de la ola verde, ¿no? Y le daba a sus compañeros, ¿no? A sus pares en el trabajo, desde el lugar como papá, que como, yo noté muy fuerte su mirada cómo cambió ahora que mi hija tiene 21 años, cómo él se para desde otro lugar, cómo se comunica con los pares, poniéndolos en evidencia, diciéndoles, pero ¿qué pasa si tu hija viene con que 13 años, 14 años, quedó embarazada, ¿no? ¿Cómo lo resolverías? No es que los iluminó, ni mucho menos, porque creo que ninguno es un iluminador de nadie, simplemente compartiendo su saber como papá de una hija adolescente, ya casi adulta, cómo se podía comunicar con esos varones, y cómo a mí me pasaba con mis propias pares, que me costaba llegar, siendo madre, inclusive de dos, de mujer y varón, me costaba cómo llegar, y él como papá se paraba, se podía comunicar, y hacerles entender por qué era importante este derecho, adquirir derecho, ¿no? Más allá de lo otro que viene atrás, ¿no? Pero ese cambio que Matías dice es muy marcado. Yo lo viví en carne propia con mi esposo. Es muy marcado cómo ellos se paran desde otro lugar y abren al poder hablar. Mi esposo es muy reservado y demás, pero en estas cuestiones se separaba muy. Es más, me mandaba audios, me hacía escuchar audios de cómo le hablaba a los pares y cómo se paran y cómo cambia su mirada. Es muy rico, es muy, muy, muy lindo. Sí, yo pensaba en su momento surgió, ahora está como más silenciado, esta cosa de apelar a, che, podría ser tu mamá, tu hermana, tu hija, ¿no? Y había como un discurso, digamos, siempre dentro del campo de lo social, ¿no? Como un discurso, no se trata de eso, se trata de que son personas y tienen derechos. Es como, sí, pero esperá, porque apelar al vínculo, porque lo que se está diciendo con eso es, che, ya que no podés concebir al feminismo como una reivindicación que te toque, es una estrategia, digamos, discursiva y de convencimiento del otro, decir, che, para sensibilizarlo, ¿no? Es decir, pensá en tu hermana, pensá en tu pareja, pensá en tu hija, en tu mamá, no querés hacer un mundo que sea menos peligroso, que sea más justo. Entonces digo, están estas tensiones en decir, bueno, lo correcto o lo que sirve. Y muchas veces lo que sirve no es perfecto en términos políticos, discursivos, pero sirve. Entonces, me parece que también en esta voluntad, digamos, de transformación, hay que dejar el purismo también, ¿no? Y dejar la perfección discursiva y política, no, porque claro, si esto, digo, eso implica también como una cosa como muy de alto vuelo, ¿viste? Muy teórica, de discusión, que gusta tener a la gente que nos dedicamos a esto, pero después en la vida real, digamos, puede ser una buena estrategia apelar a esas cuestiones. Por eso para mí la paternidad sí que es como
como decía Beto, es una cosa pendiente y no me parece ninguna tontería que sea pendiente, porque si podemos abrir esa caja, vamos a encontrar ahí también muchas herramientas para poder movilizar a los varones. Bueno, no necesariamente digo a los que sean padres, porque bueno, pero es una de las maneras, ¿no?, que puede ser interesante. Muy interesante lo que planteaban. A mí me hacía ruido el tema de los varones y las emociones. No me he comunicado con amigos y con pares de las emociones, pero gracias a los feminismos y gracias a amigas, primero me dieron la oportunidad de yo poder hablar con ellas, entablar conversaciones desde lo sentimental, y a la vez poder abriéndome con pares masculinos, así, de cosas más emocionales y en términos de sentimiento y cosas privadas. Eso está bueno y eso es agradecimiento como a los feminismos, como yo digo siempre a mis amigas, a feministas de cabecera, que les digo yo, que me dicen cómo proceder en algunas cosas o cosas que no tengo ni en cuenta. Parece mentira, pero siempre como que tuercen el discurso. Y está buenísimo, hay que escuchar, siempre hay que escuchar. Siempre hay que escuchar a las Gracias, mujeres, son ellas las que van a lograr el cambio. Irónicamente, en la historia y en la construcción desde las ciencias sociales, de la masculinidad, los movimientos feministas y LGBTQI+, son quienes ponen en voz las masculinidades. No es el varón el que tiene que hablar de qué somos, son los otros. Esos otros que son discriminados y son víctimas de. Y es gracias a la mujer que hoy podemos hablar de varones. Yo quiero hacer una preguntita aprovechando a los dos expositores. Hay un término que surge mucho en la temática y quiero aprovecharlo ya que hablamos de masculinidades, de lo que puedan aportar a Matías y a Beto sobre qué se entiende por micromachismo. ¿Qué es lo que se entiende así en lenguaje común por micromachismo? ¿Qué es? Yo sé que hay muchos autores españoles, está Bonino. ¿Qué es el micromachismo? Soy un poco reacio al concepto, pero lo acepto. Bueno. el mismo, ¿por qué? Porque las violencias, en plural, están en todos los espacios. Micro, macro, es machismo, al fin y al cabo. Una conducta machista en un espacio íntimo. Se puede dar en el trabajo, no se da solo únicamente en la intimidad de la pareja o hacia los hijos, sino que esta conducta machista de superioridad del varón hacia la mujer y otros se da en cualquier escena de la vida cotidiana, personal, institucional, ¿sí?, y profesional, laboral incluso. Si Matías querés agregar algo, yo con ese concepto tengo mis cuestiones particulares. Yo tampoco soy muy fan, la verdad. Igual entiendo que Bonino lo trae no para decir micro chiquito, sino para decir como esas pequeñas cosas cotidianas que están como muy invisibilizadas, ¿no? Estas cosas del ámbito del chiste, como las reproducciones del machismo a nivel como muy, muy cotidiano. Coincido en que nada, el machismo es machismo, ni micro, ni macro, ni nada, digamos. Hablamos de niveles de última, se quiere, donde se expresa. Pero yo personalmente no lo uso mucho el concepto cuando trabajo. Sí entiendo que depende de cómo se use, puede tener ahí sus posibilidades y sus cosas. Marta, vos habías levantado la mano hace un ratito. No, yo cuando se habló de los psicópatas y de esto de trabajar con varones, acá en Rosario hay un mecanismo municipal que trabaja con los varones violentos que han ejercido violencias en sus parejas y que son, digamos, enviados por la justicia, el juez que da la orden que se trabaje con esos varones.
en estos 3 años, creo 3 o 4 años que se está haciendo este trabajo a nivel municipal, el resultado no es muy bueno, o sea, habrá un 0,5% que no reinciden, los demás vuelven a reincidir. Una vez que le dan la libertad, que quedan en libertad, o le acortan la pena por haber participado en estos talleres, vuelven a reincidir en las violencias, la mujer de nuevo a pedir perimetrales y vuelta de nuevo ese círculo. Entonces, yo no sé si esta gente es psicópata, pues sabemos que el psicópata no es un problema de, no es una patología, sino que es un problema de la personalidad, y donde justamente hace 2 o 3 días estuve escuchando una charla sobre el psicópata, que el psicópata es un actor de la mentira y una persona que se cree, o sea, estudia tanto al otro y sabe cómo manipularlo y manejarlo, es muy difícil que pueda cambiar. O sea, generalmente hay algunos estudios que he leído que inclusive adquieren mayor habilidad para manipular, cuando están en estos talleres, adquieren mayor habilidad para manipular y hacer ese manejo con la pareja. Eso es lo que quería acotar, lo que yo veo, la experiencia que está pasando acá en Rosario. Sí, bueno, con respecto a eso, digamos, me interesa hablar, no sé si yo tengo un compañero ahí en el Instituto de Masculinidades, Ignacio Rodríguez, que trabaja ahí en Rosario, y no sé si, bueno, no estaba al tanto de si hay datos de reincidencia, porque en general estos espacios trabajan tan precariamente que es muy difícil poder hacer como buenos seguimientos o buena investigación sobre qué pasa, ¿no? Pero sí que es cierto, digamos, en las cosas a nivel internacional que se hicieron, hay como muchos datos un poco contradictorios sobre en qué medida sirven en términos de reincidencia en los espacios. Para mí, un caso de un varón que se haya transformado, digamos, ya es una victoria, digamos. Pasa también a veces con el afán que tenemos de querer medirlo todo y de medir en qué medida las políticas públicas son efectivas, entonces hacemos estudios y vemos, no sé, yo en mi experiencia en la asociación, la verdad es que yo vi muchísima gente que transformó sus prácticas, un montón de varones que vinieron voluntariamente al espacio, gente que venía, que llamaba al número de la ciudad pidiendo ayuda y que venía a la asociación sorprendido, choqueado por lo que había hecho, que en algunos casos era, o sea, agarrar a la pareja del brazo fuerte y hacerle un moretón, y eso decían, no, es que me vi en mi viejo, ¿viste? Y me asusté un montón, y bueno, acá vengo. Entonces hay como una diversidad de varones, sobre todo ahora que los límites de lo que llamamos violencia se ampliaron tanto, ¿no? Entonces, hay de todo. Y en ese sentido, conectando con lo que preguntaba Edith, y decía, yo no soy psicólogo porque realmente son categorías que yo no trabajo, digamos, no. De hecho, trato de estar ahí un poco al tanto, de saber qué significa psicópata como diagnóstico, y lo que voy viendo, digamos, es que los psicópatas muchas veces no llegan a los grupos, aunque los manden por orden judicial. Porque el psicópata, digamos, tiene, por la propia configuración de su personalidad, insisto, estoy tocando de oído, pero no reconoce la violencia y no hay manera. De hecho, dice, no voy a ir, y se arriesga, digamos, prefiere ir a juicio que ir a un grupo, digamos, ¿no? Entonces, tal cual, e inclusive los que la gente que ha sido recuperada es la gente que va voluntaria. O sea, en estos grupos donde se trabaja con varones violentos, que como vos decís, que reconocen que efectuaron un acto de violencia y va voluntariamente, esos grupos sí cambian, y cambian mucho, pasan a ser otra persona, pero el que es psicópata no. O sea, eso viene a lo que había dicho una de las compañeras que había preguntado qué pasaba con el psicópata y el perverso. Bueno, el psicópata y el perverso sigue siendo psicópata y sigue siendo perverso y sigue justificando lo que hizo porque él tiene razón. Lo hizo porque, si bien está mal, pero esa persona al que él le pegó se lo merecía.
le dio un motivo para pegarle. Esa es a mí me han explicado con respecto a la psicopatía. Gracias, Marta. Mati, Norberto, les quiero agradecer, ya estamos en tiempo, pero le quiero dejar este espacio a mi compañera, a Mariela Soñez, que es la que se encarga de armar el recursero, que nuestro recursero se fue ampliando. Empezamos con un recursero de acá de Gutiérrez, de Berazategui, se fue ampliando a Florencio Varela, Quilmes, y bueno, ahora tenemos recursos de La Plata, de Matanza, Lomas, porque la demanda es muy grande, y tejer la red implica abrir el espacio. La virtualidad también nos dio esa oportunidad de estar con gente de Rosario, de estar con gente del interior de la provincia de Buenos Aires, así que el recursero ya está bastante nutrido. Mari, te doy la palabra. Muchas gracias, Mar. Bueno, antes me quedo con algo que dijo Milton y que creo que unifica todo lo que se charló hoy a la tarde, esto de, hablando con mis amigas me puse a pensar y de golpe me vi hablando con mi hermano. Yo casi 40, mi hermano 3 años menor, colectivero. Asado de colectivero, se pueden imaginar lo que es, y una única mujer en el medio, charlando de cómo te sentís, cómo venís con tus hijos, che, cómo van con la escuela, qué podemos hacer nosotros, vecinos del barrio, hablando de masculinidades. Hablar, habilitar sentimientos, habilitar, acá les presento a mi hijo Luca, 16 años. Hola. Y mientras escuchábamos, nos reíamos porque el asado acá lo hace la abuela. Y está habilitado de que el asado hace la abuela y ninguno sabemos hacer asado más que la abuela. Sí. Pero sin embargo, la punta de la mesa sigue siendo él y mi hermano. Y nos reímos porque nos encanta verlas enojarse cuando le cambiamos los lugares. Porque es algo que viene de su crianza, de la familia, y que nosotros rompemos. Rompemos entre comillas, lo rompemos, como dijo hoy, con humor, como decía Beto, con este chiste pequeño por ahí que entra y que deja una semillita. Hijas, gran tema, sobre todo por lo menos en nuestra familia, en nuestro entorno, verlos decir, pero mi nena, la nena de 20 años, ¿no? Estamos hablando, por supuesto. ¿Es lo mismo la nena de 20 años que la mía, la del vecino? Pensalo y tirar la pelotita. Lo digo como, vuelvo a lo mismo, vecina, trabajo en educación de adultos, hay un colega, un profe acá dando vueltas, que he visto que en varios momentos se ha sonreído, Marcelo, porque nos encanta tirar bombas en el aula. Y como en un momento dijeron, no, porque los de 60 o 70 es hermoso ver cómo le tirás una bomba a alguien de 60 o 70 y te das vuelta y se la dejas picando. Marcelo se sigue riendo porque es verdad, trabajamos en Fines con una diversidad impresionante y en contexto pandémico por grupos de WhatsApp. No saben las producciones que se han realizado. Nada, voy al recursero, que era lo mío. Como dijo Marisa, empezamos con algo muy humilde, esto es colaborativo. Cada recurso que en estos encuentros se fue dando, yo lo fui sumando ahí, fui comprobando de que estuviesen funcionando. Siempre es bienvenido si alguien tiene algún otro recurso para sumar, como ya saben. Lo voy a dejar en el chat para que lo puedan democratizar con quien necesite. Y agradecerles infinitamente el espacio, la tarde de risas, que siempre pensar... Marie, sí. Contá a la gente de qué se trata el recursero. ¿Qué hablamos cuando hablamos de recursos? Bien, a ver, recursos, herramientas necesarias
cuando estamos atravesando una situación de violencia. No sé, a ver, en este contexto sobre todo nos ha sucedido no salir corriendo muchas veces a dar una mano. Pero sí podemos pasar este recurso, donde en este listadito van a encontrar teléfonos, aplicaciones, enlaces, dónde hacer una denuncia, dónde buscar ayuda. Por eso es que se fue ampliando esto que dice Marisa, arrancamos con la zona de Gutiérrez y Berazategui, pero bueno, ya hemos atravesado esos límites, ya tampoco es solo la región Quilmes-Varela, sino tenemos varios recursos de La Plata y demás. Funcionan muy bien las aplicaciones. Es más que nada que llegue la herramienta que se necesita, porque en ese momento no hay cabeza ni tiempo para googlear a dónde me dirijo, qué hago, a quién llamo, a quién le mando un mail. Entonces, en ese momento se puede enviar este PDF, que es más o menos un pantallazo de lo que hay en la zona. Matías. Gracias, Matías, por el contacto. Marie, también es importante que le contemos a los presentes que nosotras hacemos acompañamientos de personas en situación de violencia, y que, bueno, justamente hablando de las bondades de la virtualidad, podemos hacerlo con personas que no solamente están en nuestro barrio, que es donde habíamos empezado. Así que celebro nuestro recursero, que empezó sencillito y se amplió un montón, donde Mariela se ocupa y labura un montón chequeando que los recursos estén vigentes y de qué manera funcionan. Así que, Marie, muchísimas gracias por tu trabajo, que no es sencillo estar chequeando y dando en la tecla con la gente que puede ayudar. No, nada. Les mando un besito a todos. Bueno, por último, agradezco nuevamente a Matías y a Beto, y para cerrar, invito a un amigo de la casa, que también la virtualidad me dio la oportunidad de conocer, que es el doctor Daniel Baño Sofía, que nos va a leer unas palabras propias acerca de lo que significa para él ser varón. Bueno, gracias a todos y a todas. Gracias a los chicos, a Matías y a Beto. Es un lujo tenerlos y escucharlos. Cuando vi el flyer, ni lo dudé, me anoté inmediatamente, porque escucharlos siempre es un placer. Y ligado a eso vino un mensaje de Marisa pidiéndome que leyera algo de masculinidades, algo que se me ocurriese, o alguna palabra, no sé. Y a mí se me armó como algo muy difícil realmente decir algo después de dos monstruos que dan una exaltación como siempre maravillosa, y era como, me sentía chiquitito, ¿no? Hablando de las masculinidades. Y de alguna manera no se me ocurría tampoco qué leer, digo, qué texto puedo leer. Entonces, de alguna manera se me abrió esto, ¿no? De poner en palabras mi propia persona, o sea, hablar de mí. Así que escribí algo cortito que se llama Ser varón. Y dice así: en medio de la vorágine que rige mi vida, nunca pude frenar un poco y reflexionar sobre lo que soy, un varón. Podría decir que soy varón y punto. Lo demás viene naturalmente dado. Y es sobreabundante explicar, ¿no? O sea, me gustan las chicas, el fútbol, las armas, las películas de acción, competir contra todos, qué sé yo, obviedades. Sin embargo, la pregunta que me surge es, ¿siempre fui así? Vienen a mi mente recuerdos de mi infancia, allá por mediados de los 80. Me criaban mi mamá y mi abuela ante la ausencia abandónica de mi padre. El barrio donde yo vivía era un barrio de casitas todas iguales. Cada casa tenía en el frente un pequeño jardín con cercos prolijamente cortados y canteros con flores y arbustos. Un pasillo de baldosas de cemento separaban a los vecinos de enfrente. Allí pasábamos largas tardes, hasta que caía el sol, los chicos y las chicas del barrio, patinando en nuestros patines de 4 rueditas, que al deslizarse por las baldosas se escuchaba como un viejo tren entrando al andén.
Mis únicas amigas eran 2 vecinitas con las que pasaba todo el día. Jugábamos a la maestra y al maestro, a cuidar a nuestros bebés que lloraban cada vez que los movíamos hacia adelante y hacia atrás, pero definitivamente disfrutaba mucho jugar con ellas a las Barbies. Llenábamos el piletón para lavar la ropa de mi abuela hasta arriba de todo, y ahí sí, nuestra imaginación lo convertía en una super pileta profunda para las Barbies, que iban bajo el agua, y mágicamente nos fascinábamos por ver el movimiento del pelo mientras nadaban. Tanto era mi entusiasmo por ese juego, que apenas vi a mi mamá le dije contento, ya sé lo que le voy a pedir a Papá Noel, una Barbie. La cara de asombro y preocupación de mi mamá no logró, sin embargo, desalentar mi escritura, y con ilusión comencé a redactar la carta. Por ese entonces mi mamá ya convivía con su actual pareja, y de a poco se comenzó a moldear una imagen masculina en mi casa. Los modos ya no eran los de antes. Ya nunca tuvo más la misma dinámica. Y mi mamá comenzó a pasar muchas más horas en mi casa abocada a los quehaceres, quedando exclusivo cargo de su pareja traer el pan al hogar. Poco a poco, pero sin pausa, mi sensibilidad artística comenzó a ser objeto de burla. ¿De dónde te gusta la música clásica a vos? ¿Naciste en cuna de oro? A vos te tengo que llevar a ver a la cancha el superclásico. De repente, mi vida se empezó a llenar de pelotas de fútbol, de camisetas, de gorritos con tiritas que aún conservo, todo el kit para poder ir a la cancha y hacerme un varoncito hecho y derecho. Grande fue mi sorpresa, cuando el único aliado que me quedaba, y a quien yo le había escrito, en lugar de traerme una Barbie, me trajo un batimóvil con todos los accesorios y armamentos que se podía tener. No servía para meterse en el agua y jugar, y no tenía un largo cabello rubio que se ondulaba bajo las profundidades de esa maravillosa pileta. No, pero la explicación fue, y a vos no te gustan los nenes, ¿no? En una pincelada mágica, tuve una enseñanza brutal, que me costó años desarmar. 1. Hay cosas que son de nena, y los nenes no podemos acceder. Y 2. Ojito con que te gusten los nenes, a ver si encima me salís desviado. La vida transcurrió, y siempre sintiéndome un marginal de mi propio género, luché contra las masculinidades heteronormativas, que me imponían cómo jugar, cómo amar, cómo vestir, cómo sentir, cómo vivir. Sin embargo, el patriarcado siempre se filtra. Comencé la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho, y mientras trabajaba, desde mis 13 años, de jardinero con el marido de mi mamá, por las noches me ponía un traje impecable y un portafolios ejecutivo en el cual solo tenía dentro un cuaderno Avon, una virola de subtes, porque debía dar una apariencia de éxito, de ese que no tenía, de ese que me angustiaba no tener. ¿Y ante quién desplegaba toda esa farsa? Frente a las mujeres, claro, pero fundamentalmente frente a mis pares varones. A ellos en verdad intentaba impresionar. ¿Acaso podría nombrar 1000 situaciones donde mi masculinidad varonil se vio en jaque y vació por completo mi ser? Pero no tiene mucho sentido. Explorando finalmente, tal como comencé, puedo adentrarme en mis emociones, en mis sentimientos, antes vedados por y para mí, y concluir que esa de las Barbies fue feliz, despojado de cargas, estereotipos y expectativas por cumplir, solo viendo ondear ese largo cabello al nadar. Gracias. Por favor, activen sus micrófonos. Un aplauso para Dani. Hay que desnudar el alma, ¿eh? Hay que desnudar el alma, colega, ¿eh? Hermoso. Exactamente. Hermoso. Dani. Gracias, Dani. Dani, gracias, porque te lo pedí, enseguida accediste. No voy a decir igual que también que me insultaste un rato. Eso queda. Sí, lo decía.
pero enseguida te pusiste a laburar y lo escribiste para este espacio y te lo súper agradecemos. Así que gracias. No, gracias a ustedes. Siempre gracias a ustedes. Gente, vamos a aprovechar ahí que vamos a empezar a armar la leche, así tomamos la leche entre todos, la merienda, así que agradecerles a los expositores, al doctor Barbero y al magíster Norberto, agradecerles. Los alfajores, yo espero los alfajores de ambos lugares. Los alfajores de la costa y de Santa Fe tienen que llegar, y también el rapidito también tiene que llegar, así que todo para Drama. Pero... Oiga, che, todo yo, no, hay mucha gente, acá si nos organizamos, cada uno tiene lo suyo. Nos organizamos, nos capacitamos todos, Todo es posible, chicos. Muchas gracias, gente. Bueno, por supuesto, les digo, el próximo encuentro va a ser género y discapacidad, así que se va a trabajar sobre el tema de género y discapacidad con la doctora Ferrari, con la doctora Serrentino y con la doctora Gordillo, así que vamos a ver un lindo equipo de trabajo. Y bueno, muchísimas gracias, en serio, por sumarse acompañantes, de verdad. Gracias, Diego, por la confianza. Gracias. Gracias Estaba muy nerviosa, chicos, estaba muy nerviosa. A ustedes, a cada uno de los presentes. Gracias a todos. Les mando un abrazo enorme. Gracias igualmente para todos ustedes. Gracias. Gracias, Mati. Muchas gracias a todos desde el Movimiento Cultural. Muchas gracias. Adri, Lilian, gracias. 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 Chao, chao. Buen fin de...